Nos visita el arquitecto Gabriel Romero, es decano de la Facultad de Artes, pero tiene un recorrido anterior a este lugar que ocupa ahora en diversos lugares de la ciudad y de la provincia de Corrientes. Un placer, arquitecto. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos. Yo venía pensando, ¿no? ¿A quién voy a entrevistar? Primero arrancó como director de museo. ¿Y después? Después como secretario de Cultura Municipal, después estuve más de 10 años, casi 13, 14 años en el Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes y desde hace 6 meses estoy de decano en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, que es una facultad que tiene un asiento en la ciudad de Resistencia, pero que también tiene una carrera en Corrientes, que es la carrera de turismo, y que me permite de alguna manera trabajar en las dos ciudades y en un vínculo con algo que ya venía vinculado, que tiene que ver con la gestión cultural, con la gestión turística de ambas ciudades. ¿Alguna vez pensaste que iba a ser todo lo que fuiste? Bueno, siempre me formé para eso y con respecto a la carrera universitaria, yo soy docente desde 1991 y pasé prácticamente por todos los niveles, desde ayudante, en ese momento ayudante de cátedra, auxiliar de primera, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto, primero en la Facultad de Arquitectura y después ya titular en la Facultad de Artes cuando recién se forma. Esta es una carrera, una facultad que se creó hace un poco más de 10 años y que tuvo como decano primero normalizador y después decano electo a Federico Beirabé, que también es un amigo y con el que trabajamos durante mucho tiempo. ¿Qué peso específico tiene en la historia, parece una cosa redundante, pero te tengo que preguntar, en la historia de una ciudad la arquitectura? Corrientes es una de las ciudades, corregime vos, más antiguas de la Argentina. Sí. Y el patrimonio que uno cuando levanta la cabeza ve, da mucho que hablar. Así es una de las ciudades más antiguas, tiene una fundación de 1588, hay ciudades como sabés, Buenos Aires, la primera fundación en 1536, pero recién la segunda se consolida en 1580, así que está en un rango de ciudades coloniales muy importantes y que la ciudad, la arquitectura, primero la traza de la ciudad, esa traza en damero va a ser la primer seña que va a conectar con la colonia, digamos, ¿no? Esta idea de ciudades trazadas geométricamente tiene que ver primero con una idea del Renacimiento que lo toman los conquistadores a través de una reglamentación que se llamaba Leyes de Indias, y con esas leyes de Indias se trazó la ciudad de Corrientes. Así que la primera seña colonial tiene que ver con este trazado y posteriormente con la arquitectura. Corrientes tuvo la particularidad de tener una arquitectura no trasplantada directamente de Europa. Andá despacio porque es difícil para nosotros, ¿eh? Bueno, pero sí que tiene que quedar claro que esta idea de ciudad colonial tiene que ver con el trazado de una ciudad geométrica. Geométrica a partir de damero, de la repetición de las manzanas, de las calles rectas. Traducime lo que dijiste, damero. Damero. Explícame. El damero es como esta camisa. Okay. En una especie de cuadrillé, digamos, okay, ¿no? Que estas leyes de Indias indicaban cómo tenían que ser las ciudades fundadas en América a partir de la creación de estas leyes de Indias, que tenían que ser las calles rectas, las manzanas de 100% o estaban traducidas en varas, y que la plaza tenía que ser una de esas manzanas vacías. Si la ciudad era cerca de río o de mar, la plaza tenía que estar cerca del río o del mar, tenía que estar localizada en esta plaza el cabildo, los conventos más importantes, y eso de alguna manera hasta la actualidad persiste en la ciudad de Corrientes. Donde funcionó el cabildo está la jefatura de policía, pero ahí estaba el cabildo, donde está la casa de gobierno estaba la iglesia matriz, el convento de los mercedarios está donde está la iglesia de la Merced, y también una serie de casas muy representativas de las familias más representativas de la ciudad que estaban desarrolladas en torno a eso. Entonces, bueno, esta seña de alguna manera permanece hasta la actualidad y sin dudas la Plaza 25 de Mayo de Corrientes es una de las mejor conservadas de toda la Argentina. No hay edificios en su entorno inmediato,
Si bien tenés poca arquitectura colonial, porque solamente está la Casa Meca, que es el Museo de Artesanías, el resto se fueron de alguna manera transformando durante el siglo XIX, la ciudad mantiene una escala, una calidad arquitectónica, esta convivencia con la naturaleza, que es muy interesante, que de alguna manera remite a esa arquitectura de transición entre el colonial y el siglo XIX. La primera pregunta web de la conversación. ¿Cuidamos nuestro patrimonio? ¿Tenemos leyes? ¿Las respetamos? ¿O ponemos donde había una casa colonial, un brutal edificio y todo en nombre del progreso? Toma un poco de aire antes de contestarte. Yo creo que la síntesis es que cuidamos un poco, pero cuidamos mucho más que otras ciudades. ¿Más que otras? Muchas más que otras ciudades. Corrientes tiene una legislación de la década del 70, una ordenanza de centro histórico. Esto se siguió respetando en el tiempo, a pesar de que existen leyes municipales, provinciales y también nacionales. Mucho se perdió, pero Corrientes conserva en líneas generales. No tenemos mucha arquitectura colonial, excepto pocos ejemplos, como esta Casa Meca, que es el Museo de Artesanías, la Casa Molina, que es de finales del siglo XVIII, perdón, y también partes de la Casa Martínez son del periodo colonial. El resto se perdió, se fue transformando, pero se perdió hace mucho, en el siglo XIX, cuando las ideas de transformación de la ciudad fueron muy fuertes, entonces comenzaron a reafirmar los trazados, se empezó a modernizar con una arquitectura que se llama italianizante, que es la arquitectura como de otra escala, con la incorporación de nuevos materiales y con una estética neoclásica, si querés llamarlo de alguna manera, con la aparición de columnas, qué sé yo, ejemplos como la Casa de Gobierno de Corrientes, la Casa Cabral, que actualmente es el Ministerio de Gobierno, las escuelas como la Escuela Sarmiento, que empiezan a incorporar una estética nueva, una escala. Voy por parte porque dijiste 1753 Vos me cosas. dijiste, Nico, que tengo que hablar mucho. No, está bien, pero pará porque si no... Eso me dijiste fuera de no logro meter todo. Una arquitectura muy amable con el ambiente, dijiste. ¿Qué significa? ¿Que las construcciones de la forma que estaban hechas eran frescas? Sí. La arquitectura colonial de Corrientes, la arquitectura colonial previa a 1900, digamos, a 1800 y antes, 1700, era una arquitectura que fusionaba, por un lado, la tradición colonial con la tradición, de alguna manera, guaranítica, si queréis llamarlo de alguna manera. Okay. El Paraguay, sur de Brasil y también la ciudad de Corrientes, tenía una arquitectura colonial muy específica, muy particular, que era con la arquitectura de galerías al exterior. Eso lo puedes ver en Santa Ana, lo puedes ver en Cacatí, en muchos lugares del interior. Las casitas con galerías. Las casitas de galería. Esa es una tipología bien característica de nuestra zona. ¿Hay algo ahí en Junín y...? Hay una, Junín y Pago Largo. Y Pago Largo. Esa era una arquitectura como popular del periodo colonial. Esa arquitectura era cómoda para vivir, te permitía circular por un día de hoy, que hace mucho calor, te permitía caminar por un sector de sombra, era un espacio que también te protegía de la lluvia, protegía la misma arquitectura que te decía que estaba construida con materiales rudimentarios y que entonces, bueno, eso protegía de alguna manera a los muros. Así que bueno, es una gran posibilidad que tenía la arquitectura de adaptarse al ambiente, a la forma de vivir también y a la manera, sobre todo, de poder realizar con los materiales de recolección. Capaz no lo sabés, pero te tengo que preguntar. ¿Se sabe cuál fue el origen, cuál fue la primera construcción en Corrientes? No, porque la ciudad tuvo como dos etapas, ¿no? Una primera fundación en la zona de la playa Arasatí, que es en la punta de Arasatí, y después un traslado posterior a donde se fue desarrollando la ciudad después. Seguramente algún elemento de la iglesia matriz o del cabildo
van a ser los primeros elementos de la ciudad, pero bueno, eso formaba parte de una dinámica de funcionamiento de la ciudad. Primero marcar, la traza va a ser lo primero, esta traza cuadricular, y también algunos elementos de la plaza. ¿Qué hay debajo de lo que hoy vemos como la ciudad de Corrientes? Probablemente nada, porque... Pues yo veo, o sea, fotos en la Casa de Gobierno, adoquines, No, riel, abajo no, pero pensé que me preguntabas porque hay una larga polémica de los famosos túneles, ¿te ¿no? querés meter ahí? No me quiero meter porque es un tema que no lo sabemos y que probablemente Corrientes, al ser una ciudad casi marginal, hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, seguramente no debe haber nada. A lo mejor hay tramos pequeños que conectaban un edificio con otro, pero no mucho más que eso. Pero debajo de esto, bueno, primero había tierra, después adoquines. Hay algunas imágenes de 1910 de Ingimberg, que hace una especie de catálogo, un álbum del centenario, donde sí podés ver el proceso de adoquinamiento de la calle Salta frente a la Casa de Gobierno. También hay algunas fotos que muestran el trazo del tranvía que había evidentemente por la calle que hoy conocemos como 25 de Mayo. Bueno, hay muchas imágenes. Corrientes tiene registros fotográficos desde 1885. Hipólito Fritot es un fotógrafo viajero que va a venir a Corrientes, hace un registro muy interesante de la ciudad, el Parque Cambacuá, algunos edificios históricos. La verdad que el álbum que está en el Museo Histórico de la provincia es muy valioso y muestra una primera idea de lo que era la ciudad. Va a ser el primer conjunto fotográfico. Después ya aparecen Rimaté, 1895, mostrando no solamente arquitectura, sino también algunos llamatipos, no me acuerdo la palabra exacta, donde muestra un vendedor de naranja, una vendedora de fruta, de pájaros, y después pintores que van marcando de alguna manera la imagen de la ciudad. La segunda pregunta, porque te vas a reír, ¿eh? ¿Alguna vez te llevaste historia? Porque No. Una vez me llevé una materia, instrucción cívica, algo así. o sea, que Pero no, me gusta mucho. Además tuve la suerte en realidad, no soy un memorioso ni me interesa eso, me parece que más me interesan los conceptos, pero tuve a dos grandes maestros, o a tres. ¿Viste? Por un lado trabajé con Ramón Gutiérrez, que fue mi profesor en la Facultad de Arquitectura y es una de las personas más importantes del mundo de arquitectura latinoamericana. Él vivió algunos años en la facultad, en Resistencia, hasta 1990, después vivió en Buenos Aires, todavía vive, tiene 83 años, es una de las personalidades más destacadas no es tan viejito. de la historia latinoamericana, es un especialista número uno, él fue docente y la verdad que después de escuchar sus clases y de disfrutar de las clases de él y de su mujer, que se llama Graciela Viñuales, bueno, me quedé ahí como enganchado y yo me fui a pedirle si podía ser auxiliar de segunda. En ese momento era una categoría como de una scripto y después, su sucesora fue Ángela Sánchez Negrete, con la quien trabajé también durante mucho tiempo. Pero no soy memorioso, pero sí me interesa cómo la ciudad se fue transformando, cómo se va, de alguna manera, tenemos la gran particularidad, la gran suerte de que la ciudad no es una ciudad museo, sino que la plaza, a pesar de que está preservada, que es Monumento Histórico Nacional, que tuvo una serie de obras, recientemente es una plaza que tiene vida. Explica por qué me dijiste no es una ciudad museo. No, porque hay muchas ciudades históricas a nivel mundial, a nivel latinoamericano, que se preservaron tanto que después perdieron la vida ciudadana, o se convirtieron solo en edificios públicos, o se convirtieron solo en ciudades que funcionan de día, y sin embargo, el caso de Lima o de otras ciudades como Quito, que tenían gran protección y la gente fue viviendo a otros lados o se fueron desarrollando otros sectores de la ciudad. Expulsaban a la gente en honor a la conservación. Exactamente. Sin embargo, la ciudad de Corrientes, vos pasás de día, de noche, hay gente que vive, que tiene la suerte de vivir en la zona, hay negocios, tiene una dinámica, hay una cuestión administrativa, el comercio, por una razón
también específica de la historia de la ciudad, se fue trasladando a otro lugar con la generación de Junín y de la calle Irigoyen. Entonces tampoco el comercio destruyó ese centro histórico, se fue desplazando solo y generó otro polo que es la Plaza Cabral. O sea que, en cierta forma, el progreso, salvando excepciones, dialogó bastante con... Dialogó muy bien y se preservaron los edificios del siglo XIX, que son muy importantes. Todo lo que hay en torno a la plaza y en las cercanías inmediatas realmente son la Casa de Gobierno, es una obra arquitectónica destacadísima. El rectorado de la universidad, que es de unos 30 años después, tiene mucho valor desde el punto de vista arquitectónico, el edificio de la policía. Creo que hay un conjunto que te permite leer la historia de la arquitectura de finales del siglo XVIII, XIX y principios del XX, que es muy interesante. Yo siempre cuando me tocó en comunicación social rendir historia del arte decía, ¿para qué me va a servir esto si lo que yo quiero, y mira dónde me encuentro ahora, o sea, charlando con vos y necesitas en realidad un poco de toda esa formación, por más que sea genérica, para saber de qué estamos hablando, no te apures. ¿Quién construyó la Casa de Gobierno? Juan Coll, que es un ingeniero, arquitecto destacadísimo, con una gran obra en la ciudad de Corrientes, hace unas 20 obras o un poco más, que realmente van a marcar la historia urbana de la ciudad. Hace la Casa de Gobierno, la Sociedad Italiana, la Escuela Belgrano, que es una escuela realmente muy interesante desde el punto de vista arquitectónico, la Escuela Sarmiento, el edificio de la cárcel penitenciaria, de la penitenciaría número 1, que está allí en la bajada del puente. Hace un conjunto de viviendas por la calle Buenos Aires, bajada Buenos Aires, y donde hoy casualmente miraba la fachada de, no sé si Asociación Tranviaria, algo así, frente a... La UTA, la Unión Tranviaria Automotor. Exactamente, la UTA. Ese edificio es hermoso y está mal conservado. Es hermoso, y hay otra con las mismas características, que era la casa de Juan Bautista de Simoni por la bajada de Buenos Aires. Hace la Biblioteca Popular, que está frente al Sanatorio Norte. La verdad que hace un conjunto de obras muy destacadas que van a marcar ese cambio de la ciudad moderna para ese momento, entre la arquitectura colonial, que tenía una determinada altura, una proporción, a esta arquitectura como monumental, y que, si te das cuenta, no hay mucho en otras ciudades, no había muchas ciudades argentinas, tenían este momento de transformación, y sin embargo, bueno, quedan pocas preservadas. ¿Por qué viene el arquitecto desde acá? Bueno, ¿Cómo desembarca, diríamos? Bueno, viene porque como vino hay una ola de inmigración muy importante. La ciudad de Corrientes era una ciudad en crecimiento a partir de 1860, con un puerto que tiene bastante desarrollo para el momento, y también tenés que acordarte la cercanía o el vínculo que había entre Asunción y Buenos Aires, y este era un puerto intermedio realmente muy interesante. Entonces, bueno, había un mercado, había dinero porque había producción ganadera, había puertos y había la posibilidad de construir obras, ¿no? ¿Quién construyó el convento de San Francisco? Bueno, el convento de San Francisco el convento de San Francisco técnicamente es colonial, la parte que es monumento histórico nacional, que tiene este esquema de casas de galerías que repite de alguna manera. Vos lo hablás porque entras, la gente tal vez por el murallón no lo conoce, pero tiene todas esas galerías. Tiene todas las galerías perimetrales, ahora hay un sector roto sobre Paseo Italia que lo pueden ver. Ese es un sector realmente muy interesante, muy valioso. Es declarado Monumento Histórico Nacional, y tiene otra parte que ya incorpora la iglesia nueva y todo este cambio. Entonces, bueno, la parte colonial es una arquitectura anónima básicamente, o sea, no tenés datos de quienes construyeron, como mucho de la arquitectura colonial, no tiene datos, y lo otro, bueno, ya tiene un autor que de alguna manera va a marcar esto, en la que también en determinadas etapas interviene Juan Coll. ¿Otro arquitecto importante existe? Sí, Nicolás Grosso es un arquitecto que hace la catedral, y a partir ya de principios de... Grosso también italiano. ¿Coll italiano? Italiano, Grosso italiano, y también, bueno, ya en los principios del siglo XX el ingeniero y el arquitecto Zamela, que son dos hermanos, van a ser como muy destacados. Y después aparecen, y es un gran mérito que reconocer, el primer
arquitecto correntino que se egresa de la Universidad de Buenos Aires, va a ser el arquitecto Gallino, que hace obras destacadas como el Jockey Club o como su propia vivienda, que es la actual Facultad de Abogacía. Costanera, contame ese proceso, si me puedes hablar de esa construcción. Costanera, bueno, forma parte de un plan de mejoramiento de toda esa costa, tiene dos etapas, si bien la parte que más conocemos se construyó durante el periodo de Perón, a partir de la década, después de la década del 40, finales del 40, el resto, pero tiene una parte inicial, digamos, ¿no? Hay revistas del 30 que ya muestran un comienzo de la Costanera, por lo menos hasta la calle Buenos Aires. Hay como vistas urbanas de lo que pasaba ahí, de qué manera se fue transformando, y después, claro, la gran obra ya es de finales del 40 y durante el 50, donde se empieza a consolidar, hay todo un trabajo de consolidación de la costa y después un diseño también pensado paisajísticamente y urbanísticamente. Haceme un resumen rápido. Te parás en el puerto y mirás hacia el centro de la ciudad. ¿En cuánto tiempo se extendió eso en desarrollo, estimativamente? Bueno, fue un proceso lento, sobre todo porque hay que pensar que durante todo el periodo colonial la ciudad estaba surcada por arroyos, por manantiales, que que de alguna canalizar eso. manera, claro, limitaba el crecimiento, ¿no? Hasta yo cuando era chico me acuerdo que el arroyo Poncho Verde existía y que era un límite fuertísimo de la ciudad. ¿Cuál era el paso ese que tenías que dar, el arroyo? ¿Dónde te acordás? No, me acuerdo haber ido al Parque Mitre pero yo era muy chico, 5 o 6 años, y que estaba el arroyo ahí. Después, al poco tiempo, bueno, eso se fue transformando. ¿Eso atravesaba la ciudad? Eso, claro, era un límite muy, muy profundo de la ciudad. Y cuando se cubrió eso, que no me acuerdo haber visto las obras, bueno, fue todo un momento de desarrollo de la ciudad. Y lo mismo había pasado 50 años atrás con el resto de los arroyos que fueron de alguna manera marcando estos límites de la ciudad. Pero la ciudad se termina de consolidar cuando yo era chico, de 3 de abril hacia el ferrocarril, también era un lugar casi, era del otro lado de la avenida, era un límite súper marcado, ¿no? Esto hasta la década del 50, 60. Viste que siempre dice dentro de las 4 avenidas. Sí. Ese desarrollo, ¿cuánto tiempo, bro? ¿En cuánto tiempo? Consolidar eso, sí. No, y eso 100 años, 200 años, sí. Sí, pero eso yo creo que se terminó de consolidar en el siglo XX. Y a partir de ahí recién comienza. De hecho, las quintas, cuando vos escuchás la música de Pocho Roch, dice las quintas de Ayacucho al Este, y eso ahora es absolutamente ciudad. Sin dudas. ¿Tenemos un lenguaje arquitectónico italianizante o se mete alguna otra? Básicamente es italianizante, pero hay algunas incorporaciones de arquitectura francesa, como el caso del edificio de la policía o de la sede del rectorado, que era la Casa Bedoya. Hay arquitectura neocolonial, que es una arquitectura muy interesante, que de alguna manera replantea la arquitectura europea a principios de 1928 aproximadamente, finales del 20, con ejemplos muy buenos como el Museo Histórico de la provincia, que es obra de Martín Noel, que es un gran arquitecto nacido en Buenos Aires y va a ser el impulsor a nivel latinoamericano de lo que es la arquitectura neocolonial, que dice, ¿por qué vamos a seguir copiando modelos europeos? Y América tiene ejemplos muy destacados y de alguna manera toma la arquitectura colonial boliviana y peruana y lo pasa de alguna manera a América. Hay ejemplos en Corrientes como el café de la esquina de Salta y Quintana, la casa que está al lado, que era la Casa Claver Gallino, este propio edificio del Museo Histórico, o ejemplos un poco más adaptados a la arquitectura oficial, como va a ser el Ministerio de Economía de la provincia de Corrientes, que es un edificio en altura, pero que hace una relectura de esa arquitectura neocolonial. Contame la historia del Mariscal, o de esa casa. Bueno, la casa ¿Dónde estaba el Mariscal? Donde estaba el Mariscal, ¿no? Que estuve muy vinculado durante muchos años. La casa era la casa de la familia Fernández primero,
construida en 1860 y a finales del siglo XIX comprada por Bolla y Nalda, que son los socios de un gran almacén, pero también del ingenio de Santa Ana y en algún momento vinculado al ferrocarril primer correntino. Esa casa es previa a la arquitectura que yo te hablaba de Juan Coll. También es una arquitectura anónima y va a ser exactamente el punto intermedio entre la arquitectura colonial y la arquitectura neoclásica o del neorrenacimiento italiano o italianizante, como habitualmente se llama. ¿Cómo era esa propiedad originalmente? Bueno, en principio los planos que yo llegué a conocer era solamente esa propiedad de 5 metros o 6 metros de altura, de ancho por 25 metros de largo. Era en doble planta, la planta alta estaba la vivienda y en la planta baja comercio, y después tenía una serie de galpones alrededor que Nalda, con el empuje empresario y con lo que significó económicamente para la provincia, lo va a transformar y bueno, hace prácticamente toda una manzana de galpones, van a ser los primeros distribuidores después de la cerveza Quilmes. La verdad que esa esquina y esa cuadra tiene todo un sentido en el desarrollo de la ciudad y de la economía de la provincia. ¿Algo que quieras agregar en este capítulo arquitectónico de la ciudad de Corrientes que no te haya preguntado? No, me parece que Corrientes te permite hacer una lectura continua de la historia de la arquitectura argentina, desde lo colonial al siglo XIX, al siglo XX, porque hay arquitectura moderna de la década del 30, del 40, del 50, que es muy valiosa, hay arquitectura de los 60 que tiene mucho interés. Me parece que edificios como el Correo o el edificio de la Lotería Correntina son hitos desde el punto de vista arquitectónico, poco reconocidos, poco valorados y que tienen un gran valor cuando uno empieza a mirar en perspectiva lo que significó la producción arquitectónica de la ciudad. ¿Alguien le explica a la gente cuán valioso es esto? Es difícil, ¿no? ¿O es difícil meterlo, internalizarlo? Es difícil. Yo creo que programas como esto o producción gráfica de alguna manera permite el interés, ¿no? Hay edificios que a mí justamente ayer miraba y que pasé de casualidad y decía, pensar que esto tiene muchísimo valor, como es el caso del edificio del Diario Litoral. En su momento también hablé con los propietarios sobre todas las obras que tienen impresas en los muros, que son de un gran artista correntino que se llama Ors Mayor. La verdad que este diálogo de la arquitectura con el arte correntino de esa época tiene mucho valor desde el punto de vista arquitectónico. En su momento escribimos algunos artículos sobre la obra de Rodríguez, de Luciano Rodríguez, que es el arquitecto que hizo ese edificio y un conjunto de obras realmente muy interesantes, su propia vivienda por la calle Moreno, que me parece que bueno, tiene un recorte de la historia de la arquitectura que tiene mucho valor. Cierro este capítulo preguntándote, ¿hacia dónde va el desarrollo hoy de ciudades como Corrientes? Pues siempre se critica esto es más contemporáneo, ¿eh? No, estamos desarrollándonos desordenadamente, hay que respetar los pulmones, no, la gente va aquí, la gente va allá. ¿Hacia dónde vamos? Hacia eso que vos estás diciendo. Pero creo que bueno, que hay una cuestión de especulación económica que marca no solamente esta ciudad, todas las ciudades, ¿no? Pero Corrientes fue pionera en los planes estratégicos de desarrollo. Desde el 50 al 60, Corrientes tuvo determinadas características y planes de desarrollo urbano que fueron muy, muy valiosos. En líneas generales algunas cosas se respetaron, otras cosas se fueron perdiendo. La ubicación de la terminal ferroautomotor era estratégica y ese edificio es muy bueno y es poco valorado también. El de la terminal, es un edificio interesante. Si lo ves así probablemente no rescates el valor, pero un edificio cuando ves fotos históricas de cómo era, de cómo fue concebido, bueno, esas ideas o la localización del puente, el puente está estratégicamente puesto porque había un plan, había un pensamiento, había una idea que lo ubicaba ahí. En líneas generales la ciudad
respetó hasta donde pudo y después, bueno, hay una cuestión de especulación económica, de terrenos baratos, de la localización de las viviendas, de Fonavi, que de alguna manera fueron desorganizando la ciudad, pero bueno, es una ciudad que todavía funciona, que tiene las posibilidades de tener un funcionamiento interesante y me parece que en los últimos años, o 20 o 30 años, se fue pensando cada cosa donde poner. Pero todavía hay... ¿Hay algún ejemplo de ciudad o de país a seguir en el crecimiento ordenado? Bueno, todos toman como un ejemplo la ciudad de Curitiba, que es como el modelo, sobre todo por el desarrollo del transporte, ¿Quién fue el cráneo ahí? Lerner. Lerner fue el que pensó la ciudad y algunos ejemplos de esto se tomaron en Bogotá y se tomaron también en Medellín. ¿Pero qué hizo para que funcione tan ordenado el desarrollo? No, pensaron sobre todo el transporte, ¿no? El transporte es lo que ordena de alguna manera, de ahí se tomó la idea de Metrobús en Buenos Aires, que si no son por los cortes que caracterizaron durante mucho tiempo a la ciudad de Buenos Aires, bueno, esto funcionaría muy bien, ¿no? Pero creo que el transporte es el que de alguna manera organizó, porque mejorás el transporte público y desalentás el uso del automóvil. Entonces, bueno, hay como un orden que permite... O sea, el gran ordenador es el transporte. Es uno de los grandes ordenadores. Si vos ponés transporte público de calidad, seguramente vas a desalentar. ¿Para qué vas a mover tu auto o para qué vas a tener motitos si el colectivo o el metrobús o no me acuerdo cómo se llama el transporte en Bogotá te permite, bueno, irte económicamente a tu lugar de trabajo? Entonces, bueno, de alguna manera esos elementos fueron los que organizaron la ciudad. Viste que la letra de Julián Cini habla de memoria de la sangre y habla un montón de crisoles, diríamos, que convergen. Algo de todo lo que vemos acá tiene de jesuítico, de guaraní. Sí, hay algo intangible. Hoy cuando conversamos de qué íbamos a hablar, me parece que hablamos mucho del patrimonio material, de lo construido, pero Corrientes tiene mucho de lo inmaterial. Quizás hablamos más del chamamé como un patrimonio inmaterial, pero tenemos la gastronomía, tenemos algunas palabras. Hoy en algún momento de la conversación te iba a decir angaú, o ese tipo de términos que están muy internalizados en nuestro lenguaje cotidiano y me parece que eso es un patrimonio inmaterial valioso, riquísimo que tenemos los correntinos y en el que la religiosidad popular también tiene que ver con esto, ¿no? Pensaba hoy cuando venía para acá de decirte, bueno, mirá de qué manera se preservan las tradiciones, la procesión de la cruz, o lo que antes eran y que por suerte se fue rescatando, la fiesta de San Juan. Me parece que hay una cantidad de cosas patrimoniales que la ciudad sigue manteniendo, vive, hay políticas públicas en torno a eso y hay una sensibilidad de la población de seguir manteniendo y me parece muy valioso. No me bajo las acciones con lo que te voy a decir, pero siempre cuando uno habla de obras de arte y de cuadros valiosos, se remite a, qué sé yo, puedo estar equivocado, Italia, Francia, ¿viste? Esos grandes museos extraordinarios y demás. Y de un tiempo a esta parte se ha empezado a, por lo menos, visibilizar obras de arte aquí en Corrientes. Yo no tenía conocimiento, Gaby, la verdad te digo, no era un mundo que exploraba mucho. Arteco a mí me abrió un poco la cabeza. Yo tenía, creo, el concepto que mucha gente tiene, no, eso para gente que está posicionada económica y socialmente de otra forma diferente a muchas, pero ¿qué peso específico tiene eso hoy? Bueno, el peso lo tiene que... Las políticas públicas son fundamentales de poder poner en valor, así como se puso en valor el chamamé, se puso en valor el carnaval, se pusieron en valor esto que te hablaba de la restauración de la plaza, también se pensó que el arte de Corrientes o el arte regional, lo hicieron también en Resistencia, en el Chaco, hay un patrimonio que es propio, que tiene valor, hay una producción propia histórica, por eso te hablaba de los murales de Ormayor en el diario Litoral, o de otras producción del siglo XIX y del siglo XX que vale la pena rescatar, y también la producción contemporánea. Vos tenés que alentar, mostrar, el artista necesita vender, comercializar su producción para seguir produciendo, generando
nuevas obras, y me parece que estas decisiones del gobierno fueron fundamentales a la hora de pensar de qué manera pones en vidriera lo que se produce en la ciudad, en artesanía, en la gastronomía, en el arte. Me parece que a lo largo de estos años se trabajó fuertemente, se sigue trabajando en esa idea de lo importante que es mostrar lo nuestro, no de una manera folclórica, ¿no? Tenemos lo folclórico, tenemos lo tradicional, pero también tenemos una producción contemporánea que es valiosa. Hace pocos días, hace una semana, me fui a la Biblioteca Mariño a ver algo que se llama Liber Drag, que es un espectáculo de drag queens. Entrevistamos a alguien acá. Y la verdad era muy valioso. Vos pensás que eso no tenía visibilidad hace 20 o 30 años atrás. Es verdad, como le decía uno de los organizadores, que hay cosas en Netflix como Pose o como cualquiera de estas series que muestran y que de alguna manera ponen de moda, si querés llamarlo de alguna manera. Pero Corrientes tiene una producción teatral, de danza, de arte contemporáneo que vale la pena mostrar, y me parece que los medios, los funcionarios y los que tienen micrófono de alguna manera tienen que tener la posibilidad de mostrar eso. Te saco de todo esto y te pregunto algo que le pregunté a otro arquitecto. ¿Por qué crees que la gente destruye los monumentos? ¿Por qué crees que le escriben grafitis? Habían hermosas cosas hechas en el parterre ahí en Avenida Sarmiento de Mario Bofill. Los destruyeron todo. ¿Qué pasa? O sea, esto es mucho más filosófico, ¿eh? Sí. Juan Gustavo Melguizo y todo eso. ¿Entendés? O sea, ¿qué le pasa a la gente? No, creo que no hay una valoración de eso, y tampoco nosotros hacemos que se valore, no lo hicimos, no se hace, que se pueda valorar. Se trabajó en todo lo que se pudo, pero todavía falta mucho más, y creo que la educación tiene un rol importantísimo en eso, los medios de comunicación, los funcionarios políticos, los municipales, en poder preservar de alguna manera, no solamente eso, sino el verde, la naturaleza. Hoy vi algunos posteos de podas de árboles. Entonces me parece que, bueno, que es todo un conjunto y tiene que ver con la manera en la que vos te sentís. Te voy a cerrar yo una cosa. Hace pocas semanas, hace pocos meses, se le dio el honoris causa a uno de los intelectuales más importantes que tiene Latinoamérica, que es Ticio Escobar. Ticio empezó a dar una conferencia magistral sobre Kant y sobre los filósofos europeos, entre arte, estética, entre ética y estética, y terminó con algo que me encantó y que nos dejó a todos así como pensando, que tenía que ver con lo que los guaraníes decían que era el Tecoporá. Tecoporá, bueno, es tu lugar lindo, pero no es solamente tu lugar lindo, sino también es tu lugar bueno. Porá quiere decir dos cosas, capaz que lo asimilamos como que siempre quiere decir lindo, pero también quiere decir bueno. Es un lugar donde vos te sentís cómodo. Entonces, bueno, a lo mejor tenemos que seguir trabajando para que esta ciudad tenga estas características de ser un lugar porá, en el sentido de bueno y lindo. ¿Y tu lugar por A? ¿Cuál es? No me digas algo en la ciudad. Y mi casa de Santa Ana, Ese es tu lugar. ese es mi lugar. Gaby, gracias. Gracias.